Buenas noches a todos, buenas noches, doctor André, buenas noches, Talita, buenas noches a todos. ¿Todo bien? Me gustaría agradecer una vez más por estar con nosotros, una vez más en el Web Hour para hablar sobre inteligencia y planificación de sonrisas con seguridad. Es un honor estar aquí con usted. Nos conocemos desde la ortodoncia y es un gran gusto estar con usted esta noche acá. Muy agradecido, siempre muy contento de hablar con ustedes y con todos los colegas de Brasil y América Latina. Un gran honor. Cuenten siempre con nosotros, conmigo y espero que pueda contribuir con ustedes para seguir planificando sonrisas con seguridad. Eso seguramente. Ha comentado sobre Latinoamérica y acá abajo saben que tenemos la traducción hacia el español. Pueden adaptar y Laura está con nosotros haciendo esta traducción para ustedes. Gracias, André. Adelante con su charla. Muchas gracias. Y Europa también. Mira, muy bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla. Talita, por favor, confirma si se ve. Ahora sí. Listo. Buenas noches a todos. Agradecer la invitación una vez más, poder estar aquí hablando sobre ortodoncia con ustedes, ortodoncistas. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat. Talita me puede interrumpir cuando sea necesario y espero que les guste. Al final lo que buscamos es seguridad. Seguridad en la planificación de los tratamientos de ortodoncia con alineadores. A veces miramos la planificación y conversamos con algunos colegas y alumnos de nuestros clubs y tenemos algunas inseguridades. ¿Será que la planificación está bien? ¿El movimiento va a ocurrir? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Yo me presentaré, me llamo André, soy profesor aquí en la graduación. Tengo el honor de tener a Talita como alumna, así como muchos otros que pude ver que están aquí con nosotros. Me encanta la planificación 3D. Digo que es mi video game. Y mientras más trabajamos con planificación 3D, mejor queda nuestra ortodoncia, más exactitud logramos, ya sea con brackets, ya sea con alineadores. Yo no los distingo mucho porque me parece que el diagnóstico y la planificación no cambian. Y es lo que voy a tratar hoy día con ustedes. Soy padre de Luisa, por quien yo salgo a trabajar todos los días, siempre pensando en nuestros hijos. Y ahora sobre ortodoncia. Ortodoncia es siempre muy difícil, pues no existe un único camino. Cada paciente que recibimos tenemos varias opciones y caminos, y quizás esa sea la gran dificultad y la belleza de la ortodoncia, poder seguir caminos distintos, pero siempre sabiendo cuál camino deseamos seguir. Y para tener esa seguridad y predictibilidad en el tratamiento, necesito conocer esos caminos para poder elegir lo mejor para cada paciente y conducir el tratamiento con mucha exactitud. ¿Y cuál es la duda? ¿Por dónde empezamos para elegir ese camino? Siempre tenemos esa inseguridad, esa incertidumbre, principalmente cuando estamos empezando. Quien está empezando en este universo de los alineadores siempre tiene esa inseguridad o ortodoncistas experientes pero que están empezando con los alineadores. Yo les aseguro que los alineadores y la planificación virtual nos deja más seguros, nos aporta tratamientos más predecibles, pero es siempre importante empezar con un buen diagnóstico. No podemos tratar a un paciente si no sabemos diagnosticar qué es lo que se necesita tratar. En Portugal tengo un curso allá
Y a las malas oclusiones nos referimos a ellas como enfermedades. Un apiñamiento es una enfermedad. Necesitamos saber tratarlas para poder prescribir. Para subir un caso a la plataforma hay que hacer una prescripción, una indicación de cómo tratar esa mala oclusión, aquel problema. Yo solo logro prescribir bien si diagnostico bien. Y una de las cosas que me he notado es que a veces algunos colegas se saltan esa etapa. A veces veo planificaciones en donde faltan exámenes, radiografías y no logramos obtener buenos resultados saltándonos etapas. Para alcanzar la excelencia en tratamientos de ortodoncia, ya sea con cualquier aparato, necesitamos saber qué es lo que estamos tratando. Esa es la elección del camino. Y lo que vamos a ver a lo largo de la charla es que haciéndolo de esta forma se torna todo más simple, todo más visible. Puedes observar la planificación con claridad de lo que buscas. Al recibir la planificación, son lindos los videos, los movimientos, pero tenemos unas dudas. Me pierdo en observar estas planificaciones y dudo si es que van a ocurrir esos movimientos, pero si lo haces bien, el diagnóstico, tu planificación va a quedar muy bien hecha, muy predecible y con un paciente colaborativo seguro que vas a obtener buenos resultados. Ya está claro que necesitamos diagnóstico y planificación. No es magia, no se va a lograr de la nada. Vamos solamente a colocar los alineadores y todo va a resultar. No es de esta manera. Es pura biomecánica. Todo tratamiento de ortodoncia es biomecánica y con los alineadores no es diferente. Es necesario identificar los problemas para saber cómo tratarlos. Lo que yo siempre digo es que uno de los grandes beneficios es la precisión de la planificación de Angel. Es una de las grandes ventajas. Entienden muy bien lo que solicitamos y eso nos aporta, nos brinda mucha tranquilidad y mucha seguridad. Todos los movimientos ortodónticos son pautados en biomecánica. Esto es fundamental. Volviendo a nuestras raíces de ortodoncia, ¿qué son las movimentaciones dentales? Para mover los dientes tenemos tres pilares. ¿Están de acuerdo? Tiempo, espacio y fuerza. Primero vamos a hablar sobre el tiempo. Tiempo para que ocurra el movimiento. Necesito saber, al usar alineadores, cuánto tiempo requieren. ¿En cuánto tiempo los cambiaré? ¿Con 7 días? ¿Con 15 días? Eso va a depender del tipo de movimiento que deseo para ese paciente. Depende del tipo de movimiento que coloco en la planificación virtual. En el tiempo también podemos sumar un detalle, un factor fundamental al trabajar con ortodoncia y principalmente con alineadores, que es el tiempo de colaboración del paciente. El paciente es importante y necesita entender que tiene que usar los alineadores por 22 horas al día. Claro que tenemos algunas eventualidades, algunas excepciones, pero tenemos que dejarlo claro al paciente y la planificación virtual nos apoya a explicarle esto al paciente, de que se trata de una parte fundamental. Si él no utiliza los alineadores, todo lo que planificamos puede no resultar y no lograr los resultados. Además del tiempo, necesitamos espacio. Movimentaciones de ortodoncia. Para movimentar una pieza dental hacia una parte es necesario tener espacio. No podemos olvidar esta parte. Al hablar sobre espacio, me devuelvo a la ortodoncia fija. Un paciente con apiñamiento, quizás puedo no pensar mucho en cómo sobre corregirlos. Les cemento los brackets, paso el hilo y luego de un tiempo, el paciente regresa con los dientes alineados. Pero ¿cómo sucedió? Eso tiene un precio, un costo.
Por veces va a expandir, va a forzar los dientes, eso se puede convertir en retracciones, se puede protuir, se pueden vestibularizar los incisivos. Puedo protuir esos incisivos, tengo un apiñamiento, si simplemente lo hago, se van a alinear. Con los alineadores no podemos trabajar de esta forma. Con los alineadores no tendremos acción y reacción. Es un zócalo. Este caso, por ejemplo, tengo un severo apiñamiento en la región anterior y posterior. Si coloco brackets e hilo, este paciente regresa en 2 meses y va a volver con estos incisivos alineados, sí, pero con el arco todo protuido. Con alineadores esto no va a suceder. No existe la acción y reacción que sucede con los brackets. El alineador es una forma. El diente 11 y 21 van a mantenerse en el mismo lugar si la planificación así lo define. Y mi incisivo lateral no va a vestibularizar, quedará bloqueado. Entonces, para darse la movimentación necesitamos tener espacio. Es un principio básico de la ortodoncia. Tiempo de uso, tiempo de colaboración y tiempo para que ocurra la movimentación, pero considerando el espacio. Yo solo logro mover el incisivo lateral cuando en mi planificación haya programado espacio para este diente. ¿Y cómo obtengo este espacio? Siempre tienes que preguntarte, bueno, tengo un apiñamiento, ¿cómo voy a lograr este espacio? Y esto tenemos que llevarlo hacia la ortodoncia fija. Es muy útil. Con los alineadores esto queda más claro, nuestra percepción para que te preguntes, bueno, tengo un apiñamiento, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo voy a corregir? Y tengo 4 caminos básicos. Empecé a hablar sobre las opciones, los caminos y cuál camino voy a tomar. Aumentar el tamaño del arco, disminuir la masa dentaria, distalizar o extracciones. Y necesito elegir una de esas. Para elegirla, necesitamos pensar en nuestro diagnóstico. La mayoría de los casos se puede solucionar con expansión dentaria. Entonces, podemos empezar siempre con movimientos de expansión. Puedo evaluar el arco, es posible expandir, es posible vestibularizar, puedes solicitarle al técnico, al prescribir, que se puede realizar una expansión y una vestibularización. Y esto lo vas a prescribir al técnico cuando vayas a subir este caso para la planificación. Por favor, realice primero los movimientos de expansión y vestibularización. Esto va a reducir el IPR transitorio, que a veces es necesario a medio de camino y puede sobrarte espacio en el final. Y así estás generando una extrusión, con los movimientos de expansión y vestibularización. Y cuando te devuelven la planificación, vamos a abrir la planificación y vamos a ver el orden de que solicitaste. Bueno, yo solicité primero la expansión y la vestibularización. ¿Qué es lo que ocurre en mi planificación? Ah, mira, primero tenemos la expansión y luego la vestibularización. Y esto facilita la verificación de los movimientos. Voy a mostrarles otros detalles también, pero primero siempre empezar con los movimientos de expansión. Vamos a fijarnos en los segundos molares. Los vamos a utilizar siempre como referencia. Generalmente están más vestibularizados. Y entonces seguimos con otro requerimiento. Utilice los segundos molares como referencia. Por ejemplo, y entonces voy a ver cómo queda en la planificación virtual si es que siguió mis indicaciones, porque son excelentes referencias cuando necesitamos una expansión. Otra sugerencia es el staging de los movimientos. Al trabajar con alineadores, muy probablemente ya han escuchado
estas palabras. Los alineadores trabajan empujando. Necesito pensar cómo, cómo se aplica la fuerza en este movimiento. Tengo área suficiente para empujar. Es un movimiento más previsible. Segundo, el, el abrazo, el anclaje. Tengo coronas grandes, tengo una excelente calidad para que el contacto del plástico con los dientes. Eso es muy importante de evaluar. Si tengo coronas más cortas, necesito aumentar el anclaje de este plástico en el diente. Tengo que pensar también en el anclaje del movimiento. Para que una pieza dental se mueva, otra tiene que estar parada, sirviendo de anclaje para que dado movimiento ocurra. Y esto es lo que solicitamos al técnico muchas veces. Por favor, realice el staging de los movimientos. Realice primero la expansión de manera en etapas. Primero los primeros premolares, luego los molares. Y de esta manera vas a tener mayor previsibilidad al tener piezas dentales paradas para que otras se muevan. En el staging, cuando ves en la planificación que todos se mueven al mismo tiempo, quizás esto ya no sea tan predecible. Vamos a priorizar la expansión y la vestibularización en etapas cuando necesitamos aumentar espacio. Después tengo la reducción de la masa dental. Es el segundo camino que podemos seguir en casos de apiñamientos en ortodoncia. ¿Qué es el IPR? Voy a realizar la reducción interproximal, el desgaste de las coronas, pensando en obtener espacio para que determinado movimiento pueda ocurrir. Puedo hacer una combinación de movimientos. Puedo hacer expansión con IPR y distalización en el mismo caso, pero siempre tenemos que analizar la secuencia en que esos movimientos ocurren. El segundo camino que puedo elegir es el IPR. Una idea valiosa al planificar IPR, te llega la planificación virtual, te das cuenta es que existe IPR, hay que evaluar la anatomía de las coronas. Eso a veces no lo notamos. Si tengo dientes triangulares, bueno, puedo realizar más IPR, puedo aceptar una cantidad mayor de IPR, pero si tengo dientes rectangulares o más cuadrados, tendré que realizar menos IPR y esto puede ser un límite para este caso, una restricción y tendré que buscar otros caminos y alternativas. Entonces, es importante evaluar la anatomía. ¿Tenemos preguntas, Talita? No, la doctora Carmita dijo que había problemas en el audio, pero ya se solucionó. Entonces, es importante evaluar la anatomía de los dientes. Cuando tenemos IPRs de 0,5, de 0,5 en una única faz, por ejemplo, en los incisivos, como podemos ver en la pantalla, tengo un IPR en la línea media de 0,5 y los demás dientes vecinos no tienen IPR. Puedo a veces solicitarle al técnico o yo mismo realizar cambios en el 3D tomando este 0,5 a la línea media. A veces tengo un diente que no es muy triangular, no quiero realizar el 0,5 en el 11 y el 21, por ejemplo. Lo que puedo hacer es diluir este IPR para los dientes vecinos. Puedo poner 0,2 entre el 11 y el 12 y otros 0,2 en la fase distal entre el 21 y el 22 y dejar 0,1 en la línea media o 0,2. Puedo distribuir este IPR y eso hace con que sea más fácil la cita. Ustedes con desbaste saben que no es simple al planificar, pero al realizarlo exige mucha habilidad y es difícil. Entonces, siempre que sea posible, yo les recomiendo distribuir estos IPRs y siempre evaluar la anatomía de los dientes. Otro detalle
fundamental es cuando no se pide el IPR. A veces no se solicita que se realice el IPR, pero en la cita, al usar el hilo dental, es siempre importante tener el hilo dental en mesa y se ve en el video que al usar la tanga y notas una hay que suavizar este punto de contacto si tienes dificultad al usar el hilo dental en el paciente. No es crear un diastema, pero para reducir la fricción, este punto de contacto con dificultad. A veces esta fricción es tan grande que el plástico no la supera. Entonces, verificar con hilo dental se volvió todo más simple con alineadores. Siempre utilizar el hilo dental. Aunque no te lo requiera el software, no te requiera un EPR en la planificación, si tienes un contacto muy estrecho, vale la pena usar un poco no es para un diastema, pero para reducir esta fricción. Otra cosa que no podemos olvidar, no podemos dejar esta fase recta. Discos de terminación, lijas, son muy importantes para que el paciente no tenga sensibilidad y devolver la anatomía a este paciente. Entonces ya vimos que podemos aumentar el arco, ya sea con expansión o vestibularización, reducir la masa dentaria. Y el tercer camino que podemos seguir en casos de apiñamiento es la distalización. La distalización hoy es una de mis preferidas. No me gusta mucho ya trabajar con mini tornillos, con mini implantes. Generalmente elijo los alineadores estéticos para realizar esta distalización. Es muy eficiente, muy precisa. A veces utilizo mini tornillos para el anclaje de los molares después de la distalización. Creo un anclaje directo, pero uno de mis es muy efectivo realizar las distalizaciones con eso. El estándar en B, el patrón en 50%, donde distalizamos 50%, luego después empiezo con el 16 y así sucesivamente. Y tiene que ser de esta manera. Cuando veas distalización en bloco, segundo molar, primer molar, premolar, caninos, todo al mismo tiempo, vas a tener un número menor de alineadores, es verdad, pero es un número falso, pues no vas a tener este resultado de distalización en bloques. Necesita ser en etapas, por etapas, en staging. Entonces necesitamos planificar este staging en B y no necesariamente en índice de 50%. Está bien establecido el 8 para la distalización en la Angel, eso ya es muy eficaz, muy efectivo. Siempre vamos a necesitar utilizar gomas, elásticos. Hay que orientar al paciente que si no lo utiliza podemos tener efectos contrarios. A veces puede ser que algún colega haya hablado el péndulo o el pendex, que son aparatos muy antiguos que distalizaban, pero provocaban la producción de los incisivos. Y eso era un efecto secundario no deseado. Entonces yo siempre recomiendo a los pacientes que es importante que utilicen las gomas y los elásticos. Si es una visualización en el arco inferior de clase 3, es fundamental que el paciente utilice el elástico, las gomas. Si no, en vez de distalizar, puedo protuir los incisivos. Entonces, al orientar el paciente, se da cuenta de que es una pieza fundamental y necesita colaborar para el éxito del tratamiento. Y Angel nos trae también los buttons, que son maravillosos para trabajar. No perdemos eficacia en la región donde usamos el botón, que es muy común cuando tenemos que realizar un corte en el alineador. Perdemos un poco de resultado, pero con los alineadores es un gran recurso para la distalización y obtener espacio. Es muy eficaz. Y ya tenemos protocolos muy bien definidos para eso.
Vamos a hablar, ya hablamos de distalización para tratamientos de clase 2, clase 3. Vamos a hablar de algo que sucede mucho. Estamos hablando sobre obtener espacio. La mayor parte de los casos, o en casi 100% de los casos, cuanto mayor el error sagital, más más atrésico es el maxilar. Mientras mayor el error, mayor me coordeno con el tercio medio de la maxila y el maxilar necesita contraerse, que es más estrecho. Por eso tenemos que observar que los casos clase 2 con apiñamiento, si sea posible distalizar, es un gran recurso para poder tratar. Y también observen si existe atresía, porque puede ser necesario solicitar también la expansión del maxilar, la expansión de los dientes. Cuando tenemos una clase 2, necesito planificar la distalización por etapas, pero también planificar la expansión. Y esta expansión puede ser realizada junto con la distalización. Como la distalización es por etapas, el primer molar, después el premolar, puedo distalizar y expandir, ya que los demás están parados, sirviendo de anclaje al movimiento. Y ahí tenemos una buena situación. Al corregir el sagital, necesito tener este maxilar max expandido, si no, no va a resultar. Es muy importante recordar esto al momento de planificar, al pedir la distalización para obtener espacio y tratar una clase 2, necesito expandir también el maxilar. Y esto nos trae tranquilidad al evaluar la planificación virtual. Si diagnosticaste y prescribiste, estás evaluando el pedido que le hiciste al técnico al prescribir. Entonces, siempre esta expansión. En casos de clase 2 también es necesario evaluar la rotación de los molares. Hay que observar. Tengo un paciente de clase 2, ya sabemos, será necesario expansión e distalización de manera en etapas y también un punto donde obtenemos grandes distalizaciones es observar al molar. Cuando está bien posicionado el molar, si trazamos una línea por la mesiovestibular, generalmente pasa por el canino y eso indica un molar bien posicionado. Pero en la mayor parte de los casos, 80% de los casos, yo tengo un molar mesio rotacionado, tiene una leve rotación hacia la mesial. Y eso cambia mucho nuestra planificación virtual, cambia todo. Si rotacionamos correctamente este molar, que está rotacionado, ya vas a obtener entre 1 y 2 milímetros en el arco. Obtenemos entre 1 a 2 milímetros apenas con la rotación adecuada de esos molares. Entonces, siempre observar, pues existe una forma correcta de realizar esta rotación. ¿Y dónde lo veo? La planificación virtual. Y esto lo prescribo al técnico antes. Si no, puede realizar un movimiento standalone, después lo voy a comentar. Si mantengo esta rotación que suceda en el central del diente, utilizando el centro de la corona como referencia, tendré un movimiento standalone y necesito un binario y puedo tener problemas. Después voy a seguir con el tema del standalone. Lo que necesito hacer para obtener 1 milímetro y tener predictibilidad, previsibilidad, todos sabemos que rotacionar dientes anteriores es complicado, es complejo, pero si lo realizamos de una manera correcta, como en esta imagen, retiré la rotación desde el centro del diente y la llevé, en este caso, si quiero distalizar.
¿Cuál cúspide está hacia la mesial? ¿Cuál porción del molar está hacia la distal? Es la discopalatina en este caso. Esta discopalatina ya está más hacia atrás. Entonces yo no quiero hacer el giro desde el centro del diente, sino voy a llevar la distopalatina hacia la mesial y esto no será efectivo. Yo oriento al técnico, cambie el pivot del giro para la cúspide del primer molar y va a realizar este movimiento como en el video que les voy a mostrar y van a poder observar muy bien. De esta manera, solo hago una rotación angular y todo esto en el primera imagen tengo una rotación con el centro de la corona. Esto no es previsible, tiene entre medio y baja. Este es un movimiento standalone. Siempre que ves una rotación usando como pivot el centro del diente, cuidado. Es una indicación, es un indicativo de baja previsibilidad del movimiento. En el segundo video vemos, lo voy a volver a poner, tengo la cúspide disto-vestibular más hacia la mesial. Quería abrirle espacio al provisorio. Entonces yo cambié el centro del giro. Cambié el punto de rotación. Voy a volver a poner el video para la disto vestibular. Y entonces, miren cómo ganamos espacio. Entonces podemos cambiar el eje de rotación y traer mayor previsibilidad. Cuando pensamos en fuerzas, al girar al centro del diente, tengo un binario, como pueden ver en las flechas azules de la izquierda. Cuando cambio el eje de rotación, estoy haciendo fuerzas como en la parte derecha y no tengo deformación en el plástico. Eh, Obtengo expansión y giro utilizando la cúspide vestibular que ya está más hacia la mesial. Tenemos preguntas, André. Doctora Graciela nos pregunta, además de girar, además expande un poco en este caso, ¿no? Sí, exacto. Aprovecho la cúspide que está más vestibularizada para utilizarla como referencia y de esta manera empujo, gano espacio y es un movimiento más simple porque los alineadores empujan bien para vestibular. Entonces esas flechas nos indican el sentido de la fuerza. La doctora Daniela, ¿se podría solicitar al técnico como mesial out en el molar? Sí, se puede citar de esta forma. Me gustaría una mesial out en el diente 16, por ejemplo. Generalmente yo les indico incluso el pivot de rotación, el eje, pero en este caso funcionaría muy bien si le indicas mesial out. Pero al indicar el eje y el pivot de rotación, eres incluso más efectivo, más específico. Perfecto. Muy bien. Quizás pongan sus dudas porque quizás sus dudas son las mismas del colega. Ya vimos el aumento del arco, IPR, distalización y la cuarta manera de obtener espacio es la extracción. Tenemos un protocolo A7 muy bien definido con sus características específicas. Lo que les indico es que si no tienes mucha experiencia aún con alineadores, quizás no sea lo mejor empezar con extracciones. Hay varios puntos a considerar, pero quizás es una extracción que no tendrás tanta translación, mesialización, es solo retirar un diente y para sustituirlo por otro que esté apiñado, es más fácil, pero es importante tener un poco de atención, una cierta cautela si tienes casos
sin grandes discrepancias esqueléticas, quizás utilizar otro recurso, porque en los casos de extracción hay que trabajar mucho con cantilever, aunque tengamos un buen protocolo que es muy eficaz, puede exigir el uso de accesorios y en algunos, con el tiempo vamos ganando experiencia y eh, nos gusta trabajar con seguridad, que es el tema de hoy. Y para tener seguridad en casos de extracción es necesario tener un poco más de casos con alineadores, un poco más de conocimiento en, en en el tema de alineadores. Aquí podemos ver una planificación que viene desde la ortodoncia fija, el hincapié, esta triangulación de la corona para evitarle el colapso de los arcos, utilizamos curvas reversas. Es muy interesante este detalle de la extracción. Entonces, vimos cómo obtener seguridad para tratar los apiñamientos, pero tengo un problema porque no me están apareciendo las imágenes. Voy a salir y volver a compartir. Ahora sí, muy bien. En la extracción vi que no resultaba. Necesito pensar en la fuerza que se aplica. ¿Cuál fuerza los alineadores van a ejercer? Y en el video es una síntesis de lo que yo he prescrito. Voy a ver en el video si está ocurriendo lo que yo solicité y lo que pedí, y si pedí recursos y mejoras basadas en mi diagnóstico, tengo que pensar en las fuerzas y clasificar los movimientos. Es la previsibilidad, que todos queremos estar seguros de que si el video se va a cumplir, si lo que vemos en la planificación va a pasar efectivamente en el paciente, y necesitamos entonces clasificar los movimientos y entender cómo y cuándo van a ocurrir. Y tenemos tres palabras mágicas que son los movimientos sinérgicos, standalone y antagónicos. Ya cité hoy el movimiento standalone, que es el giro sobre el eje del diente. Vamos a mirarlos separadamente. Los movimientos sinérgicos es nuestro sueño, lo que deseamos para 100% de los movimientos. Necesito, al evaluar el video, grabar estas tres palabras. Este movimiento es sinérgico, es standalone. Los movimientos sinérgicos son aquellos en los cuales el giro alrededor del centro es consistente con la línea de fuerza realizada. Entonces, en un ejemplo clásico, cuando quiero realizar una extrusión de cuerpo, movimiento va a ser muy difícil. Esto es difícil también en la ortodoncia fija. Al ejercer una fuerza, estamos trabajando en la corona, ya sea con alineadores o ya sea con brackets. Estamos lejos del centro de resistencia de rotación del diente. Si al ejercer una fuerza hacia abajo, como esta flecha azul, vamos a tener una tendencia a lingualizar. Extruye, pero lengualiza. Necesito tener ese concepto muy claro. Siempre que necesitas una extrusión, lo ideal es combinar esta extrusión con la lingualización. Tendremos un movimiento sinérgico, un movimiento más predecible. Es un movimiento de la doctora Talita que nos muestra un movimiento perfecto. Pueden haber escuchado que esto es difícil, el movimiento de cierre de mordida, pero miren cómo es perfecto este movimiento. Lengualización con extrusión. Tenemos movimientos sinérgicos, muy previsible. Un caso que nos parecía difícil de mordida abierta y se cerró con pocos alineadores. Podemos contar incluso los movimientos a través del video.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 movimientos, 13 alineadores prácticamente. Basta planificar con seguridad, con conocimiento, con base en el diagnóstico. Si se puede hacer la igualización, hacemos los dos al mismo tiempo. Lo mismo para la distalización. ¿Se acuerdan que la rotación del molar, concéntrense en el 16, distalización con giro hacia la distal, giro hacia la distal con distalización del primero molar, rotación hacia la distal con mesialización. Vamos a ver ahora el 14 y el 15. Miren, pedí girar la palatina hacia distal. Observen el premolar. Le indiqué cómo quería esta rotación. Si estoy distalizando, necesito una rotación hacia distal. En el molar hacia distal, los premolares ya estaban hacia distal. Si permito que gire hacia mesial para después distalizar, generaría un movimiento contrario, un movimiento antagónico. Con mi planificación y conocimiento, pedí gire la palatina hacia distal, empujando el diente hacia distal para realizar un movimiento de distalización. Y entonces lo transformé en un movimiento sinérgico, traslación hacia distal y rotación hacia distal, que sería pues estoy lejos del eje de rotación. Ya tendría una tendencia a girar, pero pedí que girara la cúspide palatina. Entonces son pequeños detalles que generan mucho resultado. Hay que estar atento a los detalles y pensar bien en los movimientos. Aprendimos sobre los movimientos sinérgicos. Eran movimientos que podrían ser complejos y se volvieron movimientos previsibles. Pueden sacar fotos, si quieren, no hay problemas, pueden sacar screenshots. Y aquí está un resumen de los movimientos sinérgicos, rápidos y con alta previsibilidad. Siempre que planificamos movimientos sinérgicos, tenemos una buena previsibilidad. Me preguntan mucho, André, con cuántos días cambias los alineadores? ¿Con 7, 10? Depende. Depende del tipo de movimiento que estoy ejecutando. Si estoy con un movimiento sinergista como este paciente y lo utiliza bien, bueno, podemos reducir el tiempo de cambio de los alineadores con 7, 8 días. Me gusta mucho cambiar con 8 días, pero es personal. Eso siempre teniendo en cuenta el tipo de movimiento. Profesor, tenemos una pregunta de la doctora Graciela. Si puede volver al caso de la distalización. En la parte derecha, usted hizo sobrecorrección. En la parte derecha del paciente. Creo que sí, que es lo que se ve. Sí, hubo sí una sobrecorrección para aumentar el espacio para el canino. Estaba un canino en vías de quizás necesitar una tracción, entonces utilizamos sobrecorrección en la planificación. Y la doctora Daniela nos pregunta cómo solicitar estos movimientos al técnico. Voy a volver a la primera imagen sin el video. Tomo la imagen inicial, la miro, la observo y pienso, bueno, este molar está girado hacia mesial. Entonces, por favor, realice la distalización del diente 16, rotacionando hacia distal, utilizando la cúspide, en este caso, estoy retrocediendo porque tenemos el video, utilizando la cúspide distopalatino como referencia. Y va a utilizar esta cúspide discopalatina. Bueno, está rotacionada hacia distal. Realice la distalización secuencial de los dientes 15, 14 distalizando las cúspides palatinas. Entonces le indico cómo va a realizar esta planificación basado en el diagnóstico y todo se vuelve más previsible. Es muy visual, es realmente en Minas nos gusta decir, mira y ve.
Es redundante, pero ay, en Mina siempre decimos, mira para que veas. Y siempre le escribo al técnico en tópicos. Un punto, lo marco, escribo. Un puntito, tópico uno. Y de la manera más clara posible, porque en la jerarquía y los stages va a revisar lo que escribiste. Entonces, me pidieron que gire de esta manera. Entonces lo van a ejecutar exactamente como lo solicitas. ¿Tenemos más preguntas, Talita? Sí, tenemos una pregunta del doctor José García que pregunta si los ataches horizontales con bisal para extrusión relativa es mejor colocarlos más al incisal. A ver, todos entendieron, yo creo que se refiere hasta a esta imagen, muy probablemente en este caso. Va a estar con un bisal hacia la cervical, siempre bisal hacia cervical. Cuando llevamos el atache mucho hacia incisal, podemos tener un problema, José. El atache muy hacia la cervic para la incisal, el plástico tiene es termoformatado, entonces necesitamos un plástico más rígido en la incisal y más flexible en la cervical. Incluso podemos bajarlo un poco del centro de la corona, como está en esta planificación, para incisal, porque entonces actuó más lejos del centro de rotación y va a tener un efecto de lengualización mejor, pero no mucho en la incisal, porque vas a tener un plástico más grueso y puedes tener problemas de adaptación. Muy bien, perfecto, gracias. La doctora Adriele, si no solicitamos esos movimientos, los técnicos ya tienden a realizarlos de esta manera. Los protocolos de distalización de Angel vienen muy bien, pero puede haber dientes que giren standalone. Entonces necesitas revisar mejor si no solicitas. Lo ideal es que nosotros estemos en el control. El ortodoncista como un protagonista o el ortodoncista en control de la situación. Y esa va a ser nuestra ventaja, ¿no? Pero generalmente vienen bien planificados, pero hay que fijarse bien. Perfecto. Entonces, un consejo es, puedes confiar en la previsibilidad si tu paciente lo utiliza bien. El otro movimiento es el stand-alone, un movimiento que debemos evitar, pues es cuando el diente está parado y gira sobre su propio eje. Eso no es muy bueno. Hay que tener mucho cuidado, pues es un binario, que ya escuchamos mucho, es difícil girar un diente en binario, porque quiero girar la mesial y aquí tendremos problemas, porque provocan la deformación del plástico al hacer este movimiento binario. Voy a perder eficiencia y eficacia del plástico. Y esto nos puede llevar a una baja previsibilidad del movimiento. Entonces, eviten estas rotaciones sobre el propio eje, ya sea distal o cuando ves en la planificación virtual un torque en que la lengual, la corona va hacia lingual y la raíz hacia vestibular usando el centro de rotación. Esos son movimientos de media hacia baja previsibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Puedes fotografar esto si quieres. Primero, tenemos movimientos standalone. No hay cómo evitarlos. Utilice ataches para realizar binarios de fuerza. Puedes usar ataches palatinos. Desacelere el tema del tiempo, reducir la velocidad del movimiento. Quizás cambios con 15 días, 14 días. Y lo ideal es, tenemos movimientos standalone, vamos a hacer movimientos de round tripping. Va y viene. Y se los voy a mostrar. Foco en el diente 11.
Quiero corregir esa rotación, la mesial hacia vestibular y la distal hacia lingual. Mm, ¿Voy a dejar que gire al mismo tiempo? No. Voy a hacerlo por etapas, por etapas. El, el va y viene, mesial out, luego lingualiza, después se va hacia atrás. Primero el movimiento de girar, la distal se queda, permanece, y luego todo hacia vestibular. Una vez que alineamos, lo retrocedemos un poco. De esta manera, dejas un movimiento de baja previsibilidad para un movimiento sinérgico, que es de buena previsibilidad. Empujar esta mesial hacia afuera es fácil, ¿no? Empujas hacia vestibular. Luego, empujar hacia lingual es fácil también. Entonces pueden realizar así las rotaciones y aumenta mucho la previsibilidad. Y los movimientos antagónicos son movimientos contrarios. Estos nunca los podemos aceptar. Son movimientos contrarios. De hecho, la resultante de la fuerza es contraria a lo que busco. En este caso, por ejemplo, que lo citamos en el otro sac, yo quiero distalizar el canino y quiero una mesial. Necesito girar la mesial hacia lingual. ¿Cómo voy a realizar esto? Empujar el diente hacia distal y girarlo hacia mesial. Son fuerzas contrarias. En física, fuerzas contrarias se anulan. No lo podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer en esta situación? Hacerlo por etapas, en staging. Primero distalizo el canino y tenemos un motivo fundamental para eso. Empujamos, ¿no es cierto? Si empujo, mira qué fase. Aquí tengo un local ideal para empujar. No quiero corregir esa rotación porque necesito este espacio, este local para poder empujar, para realizar la fuerza. Entonces, primero distalizo y luego, al concluir la distalización, realizo la mesial in, mucho más predecible. Entonces, no dejo que sucedan estos movimientos antagónicos porque no voy a obtener resultados. Pueden sacar fotos. Siempre la regla principal es que los movimientos antagónicos no sucedan al mismo tiempo. Esto es muy importante, observar este punto y tener esta atención. Y probablemente son mecánicas que van a exigir botones y elásticos en estos tratamientos. Aquí, para que puedan fotografiar un cuadro con los movimientos sinergistas, a alta previsibilidad. Puedo acelerar el cambio de los alineadores y puedes seguir el setup. Excelente, puedes seguir el setup. Movimientos standalone, media hacia baja previsibilidad. La velocidad de cambio de los alineadores debe disminuir. Necesitaremos attaches y el staging de los movimientos es una buena estrategia, el round stripping. Movimientos antagónicos presentan baja previsibilidad, ni siquiera se aplica esto de la velocidad, porque no los vamos a realizar. Si tu planificación presenta este tipo de movimiento, pues hay que revisarlo, porque no va a traer resultados. Es obligatorio separar estos movimientos. Para encerrar, para concluir, movimientos sinérgicos standalone y antagónicas presentan dificultades diferentes y necesitan, como en los casos de apiñamientos que presenté, necesito planificar de forma distinta, mecánicas distintas y recursos distintos. Tenemos que utilizar los conceptos de biomecánica. Lo mismo que utilizamos para la ortodoncia fija, lo vamos a utilizar en los alineadores. No hay magia, hay que utilizar los mismos conceptos y bases para obtener eficacia
en los tratamientos. Voy a encerrar agradeciendo a Ditec, a Self, al Angel. Pueden seguir mis redes sociales. A André Reis, quien aún no se acreditó, pueden entrar en contacto conmigo. Tendremos acreditaciones en breve, ya sea online como presencial aquí en Ribeirão Preto. Pueden contactarnos y tenemos nuestros clubs de Angel Aligner y será un gusto revisar tus planificaciones en conjunto. ¿Puedo dejarles un mensaje final, Talita? Pero seguro. Si tienen preguntas, mientras tanto, sea quien seas, sea cualquier posición social, tenga mucha fuerza, mucha determinación y siempre haz todo con mucho amor, con mucha fe, que un día vas a lograr alcanzar lo que deseas. Gratitud, un gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado. Si hay preguntas, estoy a disposición. Muchas gracias, profesor. Siempre aprendemos mucho contigo, con su didáctica, todos aquí agradeciendo, colegas de Venezuela, todos agradecidos. Tenemos una pregunta de la doctora Michelle. ¿La acreditación online en Brasil es válido para Europa? Voy a tener que revisar cómo funciona, doctora. Eso Talita te puede contestar mejor que yo. Voy a dejar anotada su pregunta y les pediré que la contacten para, para solucionar este tema. La voy a contactar mañana. Muy bien, tenemos gente de todas partes. Michelle está en cuál país? Doctor José pregunta, en casos de extracciones, ¿qué protocolo utilizas? A7, protocolo A7, que tiene recursos predefinidos. Al final de la planificación virtual concluye con los molares distoangulados, pero clínicamente no concluye así. Los incisivos y caninos con protusión, torque acentuado para vestibular, y eso para sobrecorregir y prevenir el colapso del arco para que no abra entre medio. Contactos fuertes en premolares y curva de Spee reversa, ya sea en el arco superior y arco de Spee reversa en el arco inferior también. Ella está en Luxemburgo. Tenemos colegas de Perú, Colombia, Chile. Un honor, un gusto. Muy bien. Profesor, muchas gracias. Voy a compartir también rápidamente mi pantalla porque hay colegas que no logran ver toda la charla, entonces siempre los dejamos en el sitio web de Ortho Education, estas charlas. Semanalmente las subimos y todos los miércoles tenemos Web Hour. La próxima semana tenemos a otro invitado y el próximo evento que tendremos es en octubre el China Experience para ir hasta China a conocer la Angel Aligner, conocer la cultura china. Es una experiencia fantástica. Y les dejo entonces esta invitación para quien quiera, también pueden revisarlo en el Orto Education, en nuestro sitio web. Pueden inscribirse y los vamos a contactar. ¿Ok? Perfecto. Gracias a todos. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao.